Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que honestamente me ha dejado boquiabierto /diagonal y estoy seguro /diagonal a que a ustedes también. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es explosivo. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos de lleno en el bombazo del momento, la noticia que ha sacudido a todo el mundo del entretenimiento turco y que, seamos honestos, ha dejado a más de uno con el corazón en un puño. Y es que, como bien dice el título, estamos hablando del Hande y Kerem. Sí, los mismos, la pareja estrella que nos robó el corazón en Love is in the Air. ¿Recuerdan? Esos dos con su química innegable, sus miradas cómplices y bueno, todo. El 27 de agosto de 2025, esa fecha, amigos, quedará grabada en la memoria de muchos. Porque ese día se desató la locura. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se volvieron locos, y los fans, bueno, digamos que experimentaron una montaña rusa de emociones. Y todo esto por la impactante noticia que todos esperaban, pero que al mismo tiempo, nadie quería escuchar. ¿Quieren saber qué pasó? Pues quédense conmigo porque hoy vamos a desglosar todos los detalles, las especulaciones, las fuentes y por supuesto, mis propias opiniones sobre este tema que me tiene totalmente enganchado /diagonal a. Pero antes de empezar a sumergirnos en este mar de noticias y chismes, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las actualizaciones sobre este tema, ni de ningún otro que les interese. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por supuesto denle me gusta a este vídeo si les emociona tanto como a mí. Eso me ayuda muchísimo. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. La noticia, como ya dije, salió el 27 de agosto de 2025. Y aunque los rumores sobre una posible ruptura ya circulaban desde hace un tiempo, nadie esperaba que fuera tan repentina y definitiva. Sí, amigos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño, han roto. La noticia, como la pólvora, se propagó por todos los rincones del Internet. Desde los portales de noticias más importantes de Turquía hasta los perfiles de fans en Instagram y Twitter, la noticia de la separación de Hande y Kerem se convirtió en el tema central de conversación. Los foros de discusión se encendieron, los hashtags relacionados con la pareja inundaron las tendencias globales y los comentarios en sus últimas publicaciones se multiplicaron por miles. Inicialmente la reacción de los fans fue mixta. Algunos, esperanzados, se aferraban a la posibilidad de que todo fuera un rumor infundado, una estrategia de marketing o simplemente un malentendido. Es solo un rumor, escribían algunos en las redes sociales, aferrándose a la esperanza. Seguro que es un error, comentaban otros, negándose a creer la noticia. Pero a medida que las horas pasaban y las fuentes se volvían más sólidas, la realidad se impuso. Los medios de comunicación turcos, inicialmente cautelosos, comenzaron a confirmar la noticia. Los portales de noticias más prestigiosos como Sabah y Hürriyet publicaron artículos detallados sobre la ruptura, citando fuentes cercanas a la pareja y analizando las posibles causas. La confirmación de la noticia por parte de figuras mediáticas de renombre, como la periodista de espectáculos Seda Akgül, que posee una gran reputación en Turquía, y que además se caracteriza por su fiabilidad en cuanto a las noticias de celebridades, terminaron por dar credibilidad a la noticia y confirmaron la ruptura de Hande y Kerem. La confirmación de la noticia fue seguida por un silencio mediático por parte de los protagonistas. Ni Hande ni Kerem emitieron comunicados oficiales, lo cual alimentó aún más la especulación y el interés del público. Sin embargo, el silencio en el mundo del espectáculo a menudo dice más que 1000 palabras. ¿Y qué fue lo que realmente pasó? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y como siempre hay muchas versiones circulando. Pero vamos a analizarlas todas basándonos en lo que se ha publicado, en lo que podemos deducir con un poco de sentido común, y en lo que yo creo. La primera versión, y la que parece ser la más plausible, es la de un desgaste natural en la relación. Hande y Kerem, como cualquier pareja, han estado juntos mucho tiempo. Recordemos que su relación, aunque pública, se construyó a la sombra de un rodaje intenso y lleno de emociones. La exposición mediática a las agendas apretadas, los viajes y la presión constante de los fans y los medios pueden llegar a pasar factura. Las largas jornadas de trabajo, los compromisos publicitarios y la intensa atención mediática pueden erosionar la intimidad y el tiempo de calidad que una pareja necesita para prosperar.
Parece que después de un tiempo, la chispa se apagó y las diferencias se hicieron más evidentes. La rutina, la falta de tiempo y la pérdida de la espontaneidad pudieron haber contribuido a este desgaste. Esta versión es la que respaldan algunas fuentes cercanas a la pareja, que aseguran que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, y que ambos se tienen mucho cariño y respeto. Según estas fuentes, no hubo terceras personas involucradas, ni grandes discusiones. Simplemente se dieron cuenta de que habían llegado a un punto en el que ya no podían seguir adelante como pareja. La relación, que en un principio se basó en la admiración mutua y la pasión, evolucionó hacia una amistad. La transición de amor romántico a amistad puede ser difícil, sobre todo cuando se está expuesto a la opinión pública. Esta versión del desgaste natural es la que muchos fans quieren creer. La idea de que dos personas que se quisieron tanto, y que compartieron momentos tan especiales, puedan separarse de manera amistosa, sin rencores, es una idea romántica que encaja con la imagen que los fans tienen de Ande y Kerem. Otra de las teorías que se han manejado, aunque menos probables, es la de una posible infidelidad. Los rumores sobre supuestos romances de Kerem con otras actrices han circulado desde hace tiempo, especialmente después de que se separaron sus caminos profesionales. Sin embargo, no hay pruebas sólidas que respalden estas acusaciones. Y honestamente creo que si hubiera habido una infidelidad, la ruptura hubiera sido mucho más dramática y menos amistosa, como se ha intentado mostrar. Una infidelidad en el mundo del espectáculo rara vez se gestiona con discreción. Los medios de comunicación, siempre al acecho, hubieran encontrado la forma de obtener la información y publicarla en primera plana. La especulación sobre infidelidades suele ser común en este tipo de situaciones, pero en este caso parece poco probable. Ande y Kerem siempre han mostrado un gran respeto y admiración mutua, y la idea de una infidelidad no encaja con la imagen que han proyectado. Además, la ausencia de pruebas concretas y las fuentes poco fiables que han alimentado estos rumores, le restan credibilidad a esta teoría. También se ha especulado sobre posibles diferencias creativas o profesionales. Recordemos que ambos son actores muy solicitados, y que tienen agendas muy apretadas. Quizás las prioridades de cada uno empezaron a ser diferentes, y esto generó conflictos en la relación. Kerem, con una trayectoria más asentada, podría haber buscado nuevos retos profesionales, mientras que Ande, más joven y con una proyección ascendente, podría haber tenido otras aspiraciones. Esta diferencia de enfoque profesional podría haber generado tensiones y conflictos que a la larga habrían afectado a la relación. Las diferencias creativas y profesionales son una causa común de rupturas en el mundo del espectáculo. Las aspiraciones, los proyectos y las prioridades pueden variar, y es difícil mantener una relación cuando los objetivos personales de cada uno no coinciden. La ambición profesional, en muchos casos, puede ser más fuerte que los sentimientos personales. En cuanto a las pruebas que respaldan la noticia de la ruptura, la principal es el cese de publicaciones conjuntas en redes sociales. Tanto Ande como Kerem solían compartir momentos juntos, fotos románticas, dedicatorias, etc. Pero desde hace un tiempo, esas publicaciones se han vuelto muy escasas, o simplemente han desaparecido. Esta es, quizás, la señal más clara de que algo no estaba bien. La falta de interacción en redes sociales es, en el mundo de las celebridades, un indicio claro de que algo está pasando. Si una pareja que solía compartir su vida en redes sociales deja de hacerlo, es muy probable que la relación esté en crisis. Además, se ha notado una mayor distancia física entre ambos. Ya no se les ha visto juntos en eventos públicos, ni tampoco se les ha fotografiado compartiendo tiempo en privado. Esta distancia física es otro indicio importante. Si dos personas que están enamoradas y se quieren, dejan de compartir tiempo juntos, es muy probable que la relación esté en problemas. La falta de contacto físico y la ausencia de planes en común pueden ser señales claras de que la relación ha llegado a su fin. Y por último, las declaraciones de sus amigos y conocidos, quienes han evitado hacer comentarios sobre la relación. En el mundo del espectáculo, el silencio suele ser un indicio claro de que algo está pasando. La prudencia de los amigos y conocidos, que evitan pronunciarse sobre la ruptura, es una señal de que la situación es delicada y que los involucrados han pedido discreción. El silencio de su círculo íntimo confirma que la noticia es real y que la situación es más seria de lo que se pensaba. Pero, ¿qué impacto ha tenido esta ruptura en el mundo del entretenimiento turco? Pues, como era de esperar, enorme. En primer lugar, ha afectado la imagen de ambos actores.
Hande y Kerem eran considerados una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Su ruptura ha generado tristeza y decepción entre sus fans. La gente siente que ha perdido algo, que se ha roto un sueño. La imagen de pareja perfecta que proyectaban ha sufrido un duro golpe. Los fans que se sentían identificados con su relación, se sienten desilusionados y traicionados. La ruptura ha roto la magia, y los seguidores se han quedado con el corazón partido. En segundo lugar, la ruptura ha afectado la carrera de ambos actores. Los productores y directores, ahora, tendrán que lidiar con la posibilidad de que Hande y Kerem no quieran trabajar juntos en el futuro. Y aunque la química entre ellos era innegable, la decisión de separarse podría dificultar cualquier proyecto en el que se les quisiera ver juntos. La ruptura, que representa el fin de una era para muchos, ha abierto un abanico de incertidumbres en cuanto a sus proyectos futuros. La posibilidad de que rechacen proyectos en común es real, lo que limitaría las oportunidades de colaboración y podría afectar su éxito profesional. Y por supuesto, la ruptura ha generado una gran especulación mediática. Los medios de comunicación están ansiosos por saber quién es la nueva pareja de Hande y quién es la nueva pareja de Kerem. La prensa del corazón está al acecho, esperando el momento para capturar la primera imagen de ambos con alguien más. La ruptura ha avivado la curiosidad del público y ha generado una gran expectación. Los medios de comunicación se han volcado en buscar información sobre las nuevas parejas, lo que ha provocado una intensa persecución y una gran presión sobre ambos actores. La especulación y los rumores se han disparado, y la intimidad de Hande y Kerem se ha visto comprometida. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos en algún momento? ¿Serán capaces de mantener una relación cordial, a pesar de todo? En mi opinión, creo que es posible que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en algún momento. Son profesionales y saben que la gente los adora como pareja. Es posible que con el tiempo las heridas sanen, y que decidan dejar a un lado cualquier rencor. La posibilidad de que Hande y Kerem trabajen juntos en el futuro es real, pero dependerá de varios factores, como la madurez emocional, la profesionalidad y la disposición a superar el pasado. La química que existía entre ellos sigue siendo innegable, y la gente adora verlos juntos. En cuanto a sus nuevas relaciones, creo que ambos buscarán el amor y la felicidad por separado. Y aunque a los fans les cueste aceptarlo, es importante respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Ambos merecen encontrar la felicidad, y es importante apoyar sus decisiones. La posibilidad de rehacer sus vidas amorosas es un proceso natural, y es fundamental respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus futuros romances. Mientras tanto, los fans tendremos que conformarnos con verlos en sus nuevos proyectos y conseguir admirando su talento individual. Y por supuesto tendremos que estar atentos a las noticias, porque en el mundo del entretenimiento todo puede pasar. La incertidumbre es parte del mundo del espectáculo, y es importante estar preparados para cualquier sorpresa. Las idas y venidas, los rumores y las noticias inesperadas son algo común, y es fundamental mantener una actitud positiva y abierta a los cambios. Pero la pregunta más importante es, ¿qué opinas tú? ¿Te sorprendió la noticia? ¿Crees que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O crees que cada uno seguirá su camino? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan ustedes y debatir sobre estos temas. En resumen, hemos hablado sobre la impactante noticia de la ruptura de Hande y Kerem, analizando las posibles causas, el impacto en el mundo del entretenimiento turco y las perspectivas futuras. Hemos explorado las diferentes teorías, las fuentes y las pruebas que respaldan cada una de ellas. Y sobre todo hemos compartido nuestras opiniones y nuestras emociones sobre este tema que nos tiene a todos en vilo. Así que amigos, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la información, y que se hayan entretenido tanto como yo. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por estar aquí conmigo, y por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo más importante para mí, y sin su apoyo, este canal no sería posible. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos, y darle me gusta. Eso me ayuda muchísimo a crecer, y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las próximas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse nada.
Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Y recuerden, la vida es una serie y siempre hay un nuevo episodio.